Imagínate que Peter Pan fuera malvado. Imagínate que secuestrara niños para llevarlos al país donde nadie crece y no hay adultos. ¿Tú qué harías? En este vídeo te voy a mostrar qué no deberías hacer, qué deberías hacer y cómo vencer a Peter Pan en Peter Pan Pesadilla en la Tierra del Nunca Jamás o Pesadilla en Nunca Jamás. Esta es la historia de Nunca Jamás, una tierra que todos los niños soñaban, donde las sirenas nadaban, donde los jóvenes podían disparar arcos y flechas y jugar a los piratas, y donde los deseos se cumplían gracias a las hadas, donde los niños eran felices y no había ningún padre que les dijera lo que debían de hacer. Peter Pan es quien gobernaba la isla y se encargaba de que los jóvenes se quedaran en Nunca Jamás para siempre, de que nunca quisieran crecer. Sin embargo, Peter Pan se ha convertido en adulto y ahora secuestra niños. Vale, y durante esta película, él mencionará en numerosas ocasiones que a esas víctimas siempre las lleva a Nunca Jamás, el país donde los niños no crecen y viven sin ninguna regla ni responsabilidad, y que se trata de una isla que realmente existe, ya que mencionan dónde se encuentra en la película original de Peter Pan, siguiendo la segunda estrella a la derecha y todo recto hasta el amanecer desde Londres, que es la ciudad donde viven, y visita a Wendy y sus hermanos. El caso es que esas estrellas son Mizar y Alcor, dos de la constelación de la Osa Mayor. Los protagonistas vuelan hacia ellas y pasan junto al lado este del reloj del famoso Big Ben, ya que ahí se ubica esta escultura de Boudica y sus hijas, y al situarse en el este de la torre, como veis, se dirigen al sur. A partir de ahí, sobrevuelan el puente Westminster, giran hacia el suroeste y por fin llegan a Nunca Jamás. Y todas estas indicaciones las menciono porque aunque las muertes de este largometraje no se dan en una isla, sí ocurren en Londres, en el distrito de Norwood, como muestran en esta escena. Así, para evitar los secuestros de los niños, lo que tendría que hacer la policía sería mirar la película de Peter Pan para saber en qué zona de la ciudad se ubica su guarida, para saber dónde tienen que ir para arrestar a Peter Pan, un asesino que conocen, como luego se mostrará. Pero bueno, siga, porque esta también es la historia de una familia, de la madre y del hijo mayor de nombres irrelevantes, de la hija mediana Wendy y del hijo pequeño Michael, y este último va a la escuela acompañado de Wendy como cualquier otro día. Pero me temo que al salir está la furgoneta de Nunca Jamás, el vehículo de Peter con el que quiere secuestrar a Michael, que como tenía que recogerle con su coche, su hermana al no estar pendiente suya fuera de la escuela, el niño se monta en su bicicleta y pedalea hasta su casa. ¡Pumba! En el bosque el malo malísimo le tiende una trampa y su próximo destino será Nunca Jamás. Peter Pan, enmascarado, aparece y se lleva al niño. Vale, y es que una escena que no he mostrado es cuando Michael intenta ir a la escuela en bicicleta, pero su hermana le dice que ella la lleva en coche porque es su cumpleaños. Es decir, no tiene sentido que el niño metiera esa bicicleta en ese vehículo cuando Wendy le promete que irá a recogerlo al terminar la escuela, y no una vez, sino dos. Así que aparte de que ella no está atenta a su hermano cuando sale de la escuela, que lo hayan secuestrado es su culpa, porque si su idea era recogerlo, ¿para qué deja que se lleve la bicicleta? O al menos, aunque la furgoneta de Nunca Jamás tapara el coche de Wendy para que Michael no lo viera, sí que debería haberlo visualizado al caminar por esta salida. Pero bueno, siga. Porque en su guarida, Peter Pan se presenta a Michael, le muestra su desfigurado rostro y le cuenta que su sueño siempre fue el de vivir en un lugar lleno de niños y sin adultos, uno que piensa que existe y que le ayudó a dejar de tener miedo a su madre cuando le golpeaba. Y justo a la madre de Michael, Peter Pan llama a las horas y le dice que lo ha secuestrado y que va a llevarlo a Nunca Jamás. Y lo peor es que al día siguiente va a por más niños. Detiene la furgoneta en medio de esta carretera un conductor de autobús escolar para el vehículo, y cuando sale para ver si necesita ayuda, ¡pumba!, le acuchilla brutalmente. Así es como los niños se quedan solos y como el malo malísimo se queda con la clase. Me temo que todos irán a Nunca Jamás. Me temo que todos eran amigos de Michael. Eran en pasado porque Peter Pan los mata. Se inyectó polvo de hadas y esa droga le hace ver a este personaje ficticio, el que le está obligando a cometer los crímenes, el que puede hacer que vuele.
Vale, y eso quiere decir que en realidad este no es Peter Pan, sino que se trata de un hombre que sufre el síndrome de Peter Pan, que es cuando una persona alcanza la edad adulta, pero se sigue comportando como un niño. Y aparte de que ese adulto sufra de ansiedad, angustia y depresión, es común que se deforme su personalidad y que padezca de patologías psiquiátricas, que padezca paranoia y que tenga perfil de asesino. Así que ya entendéis por qué el malo malísimo de esta película se ha convertido en un Peter Pan psicópata. Y claro, ahora os podría decir que para tratar el síndrome de Peter Pan hay que explorar las experiencias traumáticas de la infancia y patrones emocionales del paciente para ayudar a comprender cómo estos factores han influido en su desarrollo y han contribuido a que eviten las responsabilidades adultas. Que de hecho es así porque él mismo lo menciona en varias escenas. Pero eso no evitaría los asesinatos que lleva y que llevará a cabo. Para ello hay que fijarse en la droga que consume, en el polvo de hadas o también llamada fenciclidina, una combinación de LSD, un ácido alucinógeno, con ketamina, un anestésico. Una droga que se toma en forma de píldora, fumada, inhalada y raramente inyectada, como ocurre con el malo malísimo. Para esto se debe conseguir la pasta base del polvo de hadas, hay que disolverla, agregar ácido clorhídrico diluido, que pase a fase acuosa y separar ese líquido con la sal disuelta. Así se transforma la fenciclidina en su sal clorhidrato, que es soluble en agua, se mezcla bien con la sangre y por lo tanto es inyectable. Y con todo esto quiero decir que, como la policía ya conoce la existencia de Peter Pan malvado, según esta escena, conoce que es adicto al polvo de hadas, como ocurre con el Peter Pan de la historia original, que lo necesita para volar, solo tendrían que averiguar quién compra lo necesario para inyectarse esa droga en grandes cantidades abundantes en esa zona de Londres y así descubrir su identidad, así arrestarle y que no asesine a más niños. Pero no, porque tras asesinar a todos los compañeros de Michael a Peter Pan, le queda el más importante, Joey, el mejor amigo del niño que descubrió porque él tenía una fotografía de los dos juntos y que sabe dónde vive. Por eso por la noche le espera fuera de su casa, le espera hasta que esa familia se duerme y entra en la vivienda sin que nadie se dé cuenta. Así mata a la hermana de Joey, que era la mejor amiga de Wendy. Casualmente ella se encuentra en esa casa también, escucha los gritos de su padre y descubre que lo ha matado. Y me temo que será la siguiente si el malo malísimo accede a esa habitación. Así que asustada, Wendy sale por una ventana y se esconde de Peter. Y en vez de marcharse corriendo, decide entrar en la casa de nuevo para intentar salvar a la madre de su amiga que sigue viva, pero por poco tiempo. El asesino la encuentra, Wendy se esconde, pero la madre no lo consigue y otra muerte más. Muertes que acaban cuando Peter Pan secuestra a Joey en su furgoneta. Vale, hace unos días raptaron a Michael en la escuela y hace unas horas han asesinado brutalmente a 16 de sus compañeros de clase. Y si tenemos en cuenta que estamos en Inglaterra, donde el tamaño promedio de alumnos en escuelas primarias es de 26 a 27, Peter Pan ha matado a la mitad de esa clase en menos de una semana. Y por eso Joey y el resto de estudiantes deberían saber cómo defenderse ante Peter Pan gracias a las autoridades del país, y así no se habría dado la masacre de esta escena. En concreto en Reino Unido existe la técnica Run, Hide, Tell, una que fue creada por la Policía Metropolitana de Londres para afrontar ataques con armas, como ha ocurrido con el asesino en estas escenas, y que consiste en correr a un lugar seguro, esconderse y llamar al 999, a los agentes de la ley. Al final, esta película es la tercera parte del universo Twisted Childhood Nightmares. Las otras son las de Winnie the Pooh Blood and Honey, así que los tres largometrajes están conectados y transcurren simultáneamente. De hecho, en una escena, esta chica le dice a Wendy que se irá de campamento con sus amigos en el bosque Ashdown o bosque de los 100 acres al sur de Londres, cerca de donde ocurren los eventos de esta película, y esa actriz es la misma que aparece en la segunda parte de Winnie the Pooh, igual que aparecen agentes de policía cuando se dan varios asesinatos. Es decir, están al tanto de que por esas zonas de Londres hay asesinos que se hacen pasar por personajes de historias infantiles, y por lo tanto todos sus habitantes deberían tomar precauciones. Como
cómo cerrar las ventanas, ya que así es como entra Peter Pan en esta casa. Así se habría salvado la familia de Joey. Pero bueno, siga. Porque tras raptar a este niño, Wendy agarra sus llaves y persigue a la furgoneta de Nunca Jamás. Los persigue hasta su guarida, donde se lleva a todos los niños. Así que ella entra y busca a su hermano pequeño, que al menos ahora no está solo. Peter Pan ha conseguido a su mejor amigo y les promete que esa misma noche ambos serán llevados a Nunca Jamás, la tierra soñada por cualquier niño, y Joey será el primero en ir. Segundo irá Michael. Todo esto mientras su hermana continúa buscándole en esa casa. Lo bueno es que lo consigue. Lo malo es que a los minutos, como la chica conectó su teléfono a este enchufe porque se quedó sin batería, suena y el asesino lo descubre. Descubre que hay una intrusa en su guarida, y por eso los hermanos buscan una salida antes de que el asesino los encuentre a ellos. Pero, como en esa habitación no hay ninguna, Wendy se esconde al entrar el malo malísimo. Se esconde detrás de este oso de peluche que le lanza a Peter Pan para que ambos hermanos puedan escapar, puedan encerrar al asesino. Vale. Recapitulemos, porque toda esta larga escena se podría haber evitado si Wendy, al descubrir la ubicación de la guarida de Peter Pan, hubiera llamado a la policía, ya que, aunque ella pensara que su teléfono no tenía batería, realmente no era así. Al tratarse de un iPhone moderno, como aquí Wendy lo carga durante un minuto, ese móvil había alcanzado al menos un 2 o 3% de batería, lo suficiente para haber avisado a las autoridades, para haber usado la tecnología de Apple para ponerse en contacto con los servicios de emergencia sin ni siquiera haber contado con señal Wi-Fi o de móvil, como puede que hubiera ocurrido en esa casa en mitad del bosque, sino vía satélite en muy pocos minutos. Pero la protagonista no hace nada de esto y entra en la guarida de Peter Pan para salvar a su hermano y enfrentarse a este malo malísimo. Malo que, como he dicho, no es Peter Pan, sino alguien que sufre ese síndrome, pero que igual que ocurre con este personaje, en la historia original, como habéis visto en estas escenas, su sombra tiene vida propia, y ese es el mayor punto débil de Peter Pan. Lo que le ocurra a ella, le ocurre a este niño adulto. Así que, lo que debería haber hecho y hacer Wendy para vencerle es esperarlo en una parte de esa guarida donde haya luz para que su sombra sea proyectada preferiblemente hacia ella, y ahí golpearla para golpear a Peter Pan, para que él ni siquiera tuviera la oportunidad de defenderse. Pero no, en la guarida de Peter Pan Wendy encuentra a Joey y los dos buscan una salida, esta ventana. Por ahí escapa el niño y la chica vuelve a la casa para buscar a su hermano. ¡Pumba! Uno de los niños secuestrados la encuentra, niño que es prisionero en esta celda y que se trata del Capitán Garfio. Pero como Michael sigue en peligro, Wendy lo deja allí y ¡pumba! Peter Pan la encuentra. Pelean, golpe por allí por allá, sangre por allí, sangre por allá, hasta que la protagonista agarra una aguja de polvo de hadas y se la inyecta al asesino. Así él sufre los efectos de esta droga y Wendy escapa. Sin embargo, el malo malísimo se recupera, da con Michael e intenta matarlo. ¡Pumba! Aparece su hermana y otra vez ambos pelean. De nuevo golpes, golpes y más golpes, y Wendy no puede más. ¡Pumba! ¡Pumba! Le da una paliza a Peter Pan. Y el último, ¡pumba! Michael lo mata y lo remata. Espera, no. Llega el Capitán Garfio y él es quien lo remata. Aún así, como veis en esta llamada a los días, me temo que volverá el adulto con mentalidad de niño. Y, niño mente, esta película ha sido vencida. Esto ha sido Peter Pan, Pesadilla en la Tierra del Nunca Jamás, o Pesadilla en Nunca Jamás. Seguro que ya sabes cómo vencer a Peter Pan. Si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete y ponme recomendaciones en los comentarios. En el próximo vídeo más, pero no mejor, porque eso es imposible. ¡Venga!